Bueno, para hablar de la fe, ¿cierto? Uno pensaría en muchos personajes, en muchas historias de la Biblia, pero siempre que se habla de fe hay un pasaje, hay un capítulo que se nos viene enseguida a la mente. ¿Quién me dice? ¿Cuál? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow, ¿cierto? Siempre que vamos a hablar de fe, ese pasaje se nos viene a la mente. Hebreos 11, ¿verdad? Realmente es todo un capítulo maravilloso, porque ahí, además, el autor, además de definirnos, darnos un concepto claro acerca de lo que la fe es, también hace un recuento magistral durante todo el capítulo de todos esos personajes que nosotros consideramos héroes de la fe, ¿verdad? Y que están desde el principio de los tiempos. Y en ese pasaje menciona hombres, pero también menciona mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres de fe. Y como estamos hablando de la Biblia y del mes de la Biblia, qué importante es que el día de hoy vamos a permitir que sea la Biblia la que nos hable acerca de este tema de la fe. Vamos a buscar todos Hebreos 11 y vamos a leer ese capítulo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo, muchos de nosotros no lo sabemos. Yo creería que aquí la mayoría se lo sabe. Pero muchas veces nosotros no comprendemos la profundidad de este versículo. Este versículo es demasiado profundo, demasiado profundo. Y para que entendamos lo profundo que es, hay que entender el contexto, ¿verdad? El libro de Hebreos dice que no tiene, digamos, no dice propiamente en la Biblia quién lo escribió. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? No se sabe, ¿verdad? No se sabe. Los eruditos dicen que pudo haber sido Pablo, aunque por el lenguaje parece que no, ¿cierto? Otros dicen que pudo haber sido Lucas, otros dicen que pudo haber sido Apolos también, que era un hombre muy elocuente, muy estudioso, ¿verdad? Incluso hay gente que dice que pudo haber sido Priscila, Bernabé. Lo que se sabe es que quien quiera que lo haya escrito es una persona que probablemente era muy cercana o fue muy cercana al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero digamos que el autor es desconocido. Lo que sí es muy conocido y debemos nosotros saber, comprender, es el propósito del libro y a quién estaba dirigido. Este libro estaba dirigido, o estuvo dirigido a los cristianos, ¿verdad? Los cristianos de este primer siglo. Y estos cristianos, recordemos que habían sido cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Y en el momento que se escribió este libro, esos cristianos estaban dudando, ¿sí? Se encontraban como en una especie como de vacilando si de pronto era que se tenían que devolver a la religión, al judaísmo. Ellos estaban pensando, ¿será que nos volvemos? ¿Y esto debido a qué? Hombre, estaban atravesando muchas persecuciones, ¿verdad? Los cristianos estaban siendo perseguidos en esa época de manera cruel. O sea, se estaban haciendo cosas crueles con los cristianos. Además, habían muchas enseñanzas, falsas enseñanzas, que también se estaban difundiendo y que ellos también escuchaban. Entonces también los ponían como a pensar si estaban en lo correcto o no. Otros se estaban desesperando, porque es que Jesús dijo, yo me voy, ¿verdad? Pero voy a volver. Y entonces ellos, al ver que pasaba el tiempo y Jesús no volvía, porque ellos pensaron, cuando Él les dijo eso, pensaban que iba a ser rápido la cosa, ¿no? Y al ver que Jesús no volvía, entonces ellos dijeron, mira, yo creo que nos equivocamos. Yo creo que toca como regresarse a lo que ya conocemos, ¿verdad? A lo que ya para nosotros es familiar. ¿Y qué era lo familiar para ellos? Su religión judía, sus ritos judíos, ¿cierto? Todo lo que ellos por años venían acostumbrados a hacer. Entonces,
en ese contexto fue escrito la carta a los hebreos, ¿verdad? Y el propósito principal de este libro era contarles, mostrarles a ese público que estaba así como vacilante, la suficiencia y la superioridad de Cristo, ¿verdad? La suficiencia y la superioridad de Cristo. Por eso, si usted se ha leído el libro de Hebreos, usted sabe que él empieza, ¿cierto?, diciendo que Cristo es superior ¿a qué? A la ley, a Moisés, ¿verdad? Que Cristo es superior también ¿a qué? A los sacerdotes, ¿cierto? Que Cristo es superior. Él empieza mostrando todo eso. Y en ese contexto, entonces, aparece el famoso capítulo 11, donde habla acerca de la fe. Entonces, es pues la fe, la certeza. Él le dice a ese público vacilante, ¿saben? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Quizás nosotros, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, o algunos, está vacilante en su fe, ¿cierto? Está dudando. Quizás alguno alguna vez escuchó hablar de Jesús, incluso lo aceptó, pero hoy día puede estar diciendo, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? O quizás muchos tenemos años en el Evangelio, pero tenemos una fe teórica, ¿sí? Una fe muy teórica, sí, Jesús es el Hijo de Dios, sí, vino a la tierra, y hasta ahí llega. Cualquiera que sea la situación tuya en esta mañana, hoy vamos a hablar acerca de esta fe que nos habla el libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras claves ahí que menciona el autor. ¿Cuáles son? Certeza y convicción. Certeza y convicción. Vea, cuando nosotros analizamos estas dos palabras, tenemos que entender que la fe tiene un punto de inicio y un punto final. El punto de inicio de la fe es creer el carácter de Dios. Es decir, que Dios es quien dice ser, ¿verdad? Mi fe empieza creyendo en Dios, ¿sí? Que existe un Dios que es quien dice ser. ¿Y quién dice la Biblia? ¿Quién dice la palabra de Dios que es Dios? ¿Quién es Dios? El Creador. ¿Qué más sabes tú de Dios? ¿Qué dice de la Biblia quién es Dios? El Padre. ¿Qué más? Es soberano, ¿verdad? El Dios todopoderoso, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Eso. Empieza la fe por ahí. Ahí empieza la fe de todas las personas. En creer que hay un Dios, que es todopoderoso, que está por encima de mí, que está por encima de ti, que está por encima de todos los gobiernos del mundo, que está por encima de todas las circunstancias de la vida. Hay un Dios que está por encima de todo. Y ahí empieza la fe. Ese es el punto de partida, ¿verdad? Pero además de eso, hay un punto final de la fe que es creer en que Él hará lo que dice que va a hacer. Es decir, creer en las promesas de Él, ¿verdad? O sea, no es solamente creer que Él existe, que Él es todopoderoso, sino que yo también tengo que creer que Él hará lo que dice que va a hacer. ¿Y cómo puedo saber yo qué es lo que Dios dice que va a hacer? ¿En dónde? En la palabra, ¿cierto? En la palabra. ¿Y cuáles son esas promesas que están ahí escritas en la palabra? A ver, ¿cuáles son? Por ejemplo, díganme algunas, las que recuerden. Que Él estará conmigo hasta el fin del mundo. Eso es una promesa, yo tengo que creerlo, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué más dice? Otra promesa. Que Jesús vendrá. Que Jesús vendrá, ahí está. ¿Cómo? Muy bien, eso es una declaración, ¿verdad? De una persona. Ok, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Cómo? Muy bien, eso dice la palabra. Muy bien, ¿qué más? Que tendremos vida eterna. Maravilloso. Eso está escrito en la palabra.
honrar a padre y madre, ¿cierto? Entonces, ahí está, perdón. Amén, amén, así es, muy bien. Entonces, yo tengo que creer que Él es Dios, que Él existe, tengo que creer que lo que Él dice que va a hacer, lo hará. Pero ¿ustedes creen que con creer es suficiente? No, porque la Biblia dice específicamente en Santiago 2:19 que aún los demonios creen y tiemblan. Es decir, aún ellos saben de la existencia de Dios. Saben que Él existe y que es todo lo que hemos dicho. Ellos lo saben. Por eso nosotros no podemos creer que con creer es suficiente. La fe te tiene que llevar a una relación personal y dinámica con Dios, ¿sí? La fe verdadera te debe llevar a ti a una relación personal y dinámica con Dios. Y esto lo podemos entender claramente estableciendo cuál es la diferencia entre esas dos palabras que hemos estado hablando: certeza y convicción, ¿sí? Entonces, ¿qué es certeza? ¿Qué es certeza? La certeza es la seguridad interior que uno tiene de que algo es verdadero. En la fe es estar completamente seguros de que Dios existe y cumple sus promesas, aunque no lo veamos. La certeza es el resultado de creer. Yo creo que Dios existe, yo creo. Esa es la certeza. Yo tengo esa certeza. A mí nadie, ninguna persona me va a decir a mí que Dios no existe. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos esa certeza y por eso estamos aquí. ¿Sí? Por eso estamos aquí, porque tenemos la certeza de que Dios existe, ¿verdad? Entonces, como yo sé que Dios existe, ¿sí? Y yo creo eso, yo puedo esperar que Él va a cumplir sus promesas. Yo lo puedo esperar. Eso es certeza, ¿ok? La certeza de lo que se espera. Pero viene una palabra que es clave aquí y que yo digo, vean, en la Biblia ni una coma, nada está escrito porque sí. O sea, nada quedó ahí porque sí, porque no, nos pareció bien. No, por alguna razón el autor no se quedó ahí en que es la certeza de lo que se espera, sino que él dice, es la convicción de lo que no se ve. Cuando yo estoy esperando algo, yo espero verlo. Yo espero verlo, ¿cierto? Porque yo lo estoy esperando. ¿Sí o no? Pero dice el autor, además es la convicción de lo que no se ve. Convicción, entonces mira la diferencia. Certeza, yo sé que Dios existe, yo sé que cumple sus promesas. Pero la convicción es la fuerza o firmeza con la que se sostiene una creencia. En la fe es la determinación de mantenerse fiel a lo que se cree, incluso cuando hay dudas, cuando hay dificultad, cuando hay tribulación. Es el compromiso de mantenerse firme con esa certeza. ¿Lo sabían? ¿Sabían que es diferente? O sea, una cosa es creer, pero otra cosa es tener la convicción de esa creencia, ¿sí? Tener la convicción y ser capaz de defender esa convicción delante del que sea. De que aún si las cosas por las que yo estoy esperando no llegan, no las veo, yo aún puedo confiar, ¿verdad?, de que Dios hará lo que dice que va a hacer. Y ahora cuando uno entiende esto, recordemos todo lo que dice el capítulo de Hebreos 11, ¿verdad? Entonces uno entiende por qué todos esos héroes de la fe tuvieron buen testimonio ante Dios. ¿Por qué? Porque es que dice el capítulo, si ustedes le prestaron atención a la lectura, ¿qué dice el capítulo? Que la mayoría de ellos, ¿qué pasó con ellos? Nunca recibieron, o sea, nunca vieron aquello en lo que ellos habían creído, nunca lo vieron, pero aún así no retrocedieron. Y esa es la fe verdadera. Por eso es que ellos son héroes de la fe. Por eso es que están en el salón de la fama de la fe.
¿verdad? Porque muchos de ellos, simplemente vieron de lejos lo que se les había prometido, ¿verdad? Algunos. Pero aún así mantuvieron su fe hasta el final. Y cuando yo leo eso y ahora que comprendo, yo digo, wow, porque realmente nosotros a veces manejamos una fe que solo se queda en certeza. Solo se queda en certeza. Yo creo que Dios es Dios y que Dios va a hacer esto conmigo porque sí. Y si no lo hace, y si no lo veo, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi fe? Cuando aquello por lo que yo estoy orando con certeza, no sucede. No lo veo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi fe? ¿Será que voy a tener la convicción para continuar ahí, esperando en Dios, por si algún día Él decide dejármelo ver? ¿Será que voy a continuar firme en mi fe? ¿Será que voy a continuar firme en lo que creo, en lo que he creído? Nosotros cuando llegamos al Señor, todos llegamos con la certeza. Y yo digo que yo siempre digo, todos llegamos al Señor con una medida así de fe, ¿verdad? Con una medida así de fe. Pero esa fe, el Señor lo que hace es ejercitarla en nosotros, ¿verdad? A través de las pruebas, de las dificultades, de las oraciones tardías, de las oraciones quizás no respondidas como uno espera, ¿verdad? ¿Y qué va sucediendo con esa certeza? Se va convirtiendo en convicción, ¿verdad? Y se va acrecentando. Entonces, nosotros tenemos que madurar nuestra fe, seguir creyendo en Él, aunque las cosas demoren, aunque no pasen. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que decidieron continuar ahí creyendo. Vean, Abraham, cuando recibió la promesa de que tendría un hijo con Sara, ¿sabe cuánto tiempo pasó desde que recibió la promesa hasta que Isaac nació? Más o menos 25 años. Abraham recibió esa promesa con 75 y dice la Biblia que Isaac nació más o menos cuando él tenía como 100 años. Y dice el capítulo que acabamos de leer que era ya prácticamente casi que muerto. Dice casi muerto. ¿Sí o no? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y Abraham se mantuvo ahí esperando. David fue ungido como rey, ¿verdad? Fue ungido como rey allá en la casa por el profeta Samuel. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que David fue ungido como rey hasta que finalmente se sentó en el trono? Más o menos 13 años. Acuérdense que hubo como dos momentos en esa ascensión de David al trono. Primero fue rey de Judá y luego finalmente fue rey de todo Israel. Pero en ese tiempo pasaron más o menos 13 años, ¿verdad? Más o menos 13 años. Y ellos vieron la promesa cumplida, no enseguida. A veces nosotros estamos orando por algo y creemos y pretendemos que la respuesta de Dios tiene que llegar ya, enseguida, porque ya lloré, porque ya yo hice esto, así que esta es la respuesta, y por aquí me meto y por aquí me voy. Pero vean, a veces las respuestas del Señor demoran tiempo, porque los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. La Biblia dice que para el Señor un día, ¿cómo es? Es como 1000 años, ¿cierto? O sea, que nosotros no podemos con nuestro reloj medirle el tiempo a Dios. Nosotros no podemos con nuestro reloj decirle, ya llevo orándote tanto tiempo por esto, así que como ya no me has respondido, por aquí me meto. Y pretender que esa es la respuesta. La respuesta de Dios llega clarita, porque no hubo confusión. Cuando Isaac nació, Abraham sabía que ese era el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios fue claro y le dijo, ¿van a ser de quién? De Sara. ¿Sí? O sea que no hubo duda ahí. No hubo duda. Entonces,
nosotros tenemos que aprender, así como estos héroes de la fe, a esperar la respuesta de Dios, a esperar la respuesta de Dios. Cuando David fue finalmente ungido como rey, él no tuvo que ponerse a pelear con Esaú. No tuvo que braviarle el trono a Esaú, no tuvo que braviárselo. Dice que los ancianos de Judá fueron, lo buscaron y lo sentaron en el trono de Judá. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Ese fue el cumplimiento de la promesa. Pero hay otros ejemplos en la Biblia que nos hablan de personas que nunca recibieron lo que pidieron. Y también está bien. Y también hace parte de la fe que no recibamos lo que estamos pidiendo. También está bien. Porque es que a veces pensamos que la fe es un tema de dame, y como yo creo, tú me tienes que dar. Y vamos a ver que no siempre es así. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Pablo era un hombre de fe, sí o no? Sí. Pablo, autor de ¿cuántas cartas? 13 cartas. 13 cartas. Este hombre era un hombre de fe. Este hombre tuvo un encuentro personal con Jesús. Este hombre dice que visitó los cielos. Por eso ustedes ven que el lenguaje de Pablo es diferente al de los otros discípulos. Es diferente porque Pablo vio a Jesús en la gloria. Pero él mismo dice que Dios le mandó que un aguijón en la carne. Un aguijón en la carne. ¿Y ustedes creen que Pablo no oraba con fe para que Dios le quitara ese aguijón? Para que Dios le quitara esa enfermedad o lo que sea que pudiera a él generarle dolor, incomodidad, etc. Seguramente oraba con mucha fe. Pero el Señor, ¿qué le respondió a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo leímos en el pasaje. Obtuvieron fuerzas de debilidad, ¿verdad? Muchas veces Dios también nos puede decir así. Yo sé que me estás orando con fe. Yo sé que tú crees. Yo sé que tienes la certeza de que yo soy Dios y que puedo hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. Yo lo sé. Pero bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y ahí es donde nosotros muchas veces no queremos aceptar las cosas y no queremos aceptar finalmente lo que sí viene de Dios y lo que no. Vean, en el pasaje que leíamos al principio, hay un versículo que dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Lo leímos o no lo leímos? Entonces, ahí está en Hebreos, lo leímos. Y dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, con ese versículo uno puede decir, uno dice, pero si yo te estoy buscando, pero si yo te estoy orando, pero si yo te estoy pidiendo con fe, dame mi galardón. Galardón es recompensa, dame mi recompensa, ¿verdad? Y la Biblia no se contradice y Dios dice que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿por qué no puedo obtener eso que tanto te estoy pidiendo? ¿Por qué? Hermanos, a la luz de la Biblia, uno se da cuenta que muchas veces la recompensa que uno está esperando no es la recompensa que Dios te quiere dar, pero de todas maneras sí vas a tener tu recompensa. Sí la vas a tener porque la Biblia no se contradice. No se contradice. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando mi hermanita Lilia estaba viva, yo siempre la invitaba a ella acá a la iglesia. Siempre. Es más, yo ahora que ella falleció, muchas veces me pongo a ver mi WhatsApp con ella. Y casi siempre mis conversaciones con ella eran mandándole palabras, invitándola a la iglesia. ¿Sí, mana? ¿El domingo hoy? No hoy, sí hoy. Esas eran mis conversaciones casi todo el tiempo con ella. Y ella a veces venía, pero la mayoría de las veces no venía, ¿verdad? La mayoría de las veces no venía. Cuando ella se enfermó, toda mi familia y yo le clamamos muchísimo al Señor. Le oramos de corazón, con certeza. Sabíamos a quién se lo estábamos pidiendo y sabíamos que podía hacerlo. Le clamamos al Señor que la sanara, que la levantara. Esta iglesia oró por mi hermana y oró de una manera impresionante.
Y sé que lo hicieron. Y no solamente esta iglesia, muchas personas oraron porque mi hermana se pudiera levantar de esa cama. Y teníamos la certeza de que Dios nos podía responder, ¿verdad? Y la palabra dice, y es galardonador de los que le buscan. Y creo que en ese tiempo fue el año en el que más buscamos a Dios el año pasado. ¿Y dónde está el galardón, Señor? Si tú dices en tu palabra que tú eres galardonador de los que te buscan, ¿por qué mi hermana se murió? Finalmente falleció. ¿Saben? Mi hermana ella no logró sobrevivir a eso. Pero ¿saben qué sí pasó? Que mi hermana en su lecho de enfermedad aceptó a Cristo en su corazón. Entregó su vida al Señor. ¿Sí? Entregó su vida al Señor. Ella no sabía que le quedaba ya menos de un mes cuando ella recibió al Señor. Pero ella la aceptó. Ella lo aceptó. Y el galardón es que mi hermana hoy día es salva. Ahí está mi recompensa. Ahí está la recompensa de todos los que oramos por ella. Ahí está la recompensa. Lo que pasa es que la recompensa que nosotros queríamos recibir era que ella se sanara. Pero la recompensa que Dios me quería dar era mayor. ¿Sí? Era mayor, es que ella fuera salva. ¿Sí? Porque quizás ella podía ser sana en un corto tiempo aquí en la tierra. Pero hoy día tiene una recompensa que es eterna. Es la salvación. Entonces muchas veces nosotros estamos esperando una cosa y nos decepcionamos de Dios porque no nos da eso, pero Dios tiene para nosotros algo mejor. Ahí lo dijo el pasaje. Vean, los que decidieron seguir a Dios pudieron devolverse, ¿verdad? Al ver que no encontraban la ciudad que estaban buscando. Dice la Biblia que ellos bien pudieron devolverse, pero no lo hicieron, ¿cierto? Porque creían que les esperaba una ciudad construida por las mismas manos de Dios. Construida por las mismas manos de Dios. Yo sé que hay personas aquí que han atravesado pruebas de fe grandísimas, donde han orado con certeza por algo. Yo lo sé, las conozco, he hablado con ellas, ¿verdad? Y han orado con certeza, creyendo por algo, ¿verdad? Pero aunque el Señor no les ha respondido de la manera que querían que el Señor les respondiera, han tenido la convicción para seguir firme. Y sé que su recompensa, si no la han recibido, la van a recibir. La van a recibir, porque la palabra de Dios no se contradice. La van a recibir. Dios quiere que nosotros tengamos este tipo de fe. Una fe que no solamente sea certeza, que también sea convicción. Una fe en la que yo pueda caminar, reciba o no reciba, pero que también esté dispuesta a darme, a rendirme en obediencia, a rendirme en todo lo que el Señor me pida por esa fe, ¿verdad? Por esa fe. Y el mayor ejemplo de esto fue nuestro Señor Jesucristo. De Jesucristo, la Biblia dice que es el autor y consumador de la fe. Cuando uno entiende qué es certeza y qué es convicción, tú entiendes mejor ese versículo. Claro, Él nos enseña lo que es la fe. Él caminó en la fe todo el tiempo que estuvo aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Él es el autor, el príncipe de la fe, el que nos guía en la fe, ¿verdad? Pero además es el consumador, porque Él defendió tanto lo que creía, y Él creía que vino a salvarnos, ¿verdad? Que fue hasta la muerte, ¿verdad? Y con su muerte nos enseñó lo que es tener convicción. Lo que es tener convicción en la fe y en lo que has creído. Entonces Cristo es el autor y consumador de la fe y Él es nuestro maestro. A Él debemos seguir. Miren, Abraham esperó paciente por un hijo, certeza. Estuvo dispuesto a sacrificarlo cuando Dios se lo pidió, convicción. Ya vamos viendo las diferencias, ¿no? David danzó delante del pueblo adorando a Dios. Lo hizo con certeza, ¿cierto? Sabía ante quién lo estaba haciendo. Fue criticado por su esposa, por su propia esposa. ¿Y qué hizo David?
No le importó. Convicción, convicción. Daniel oraba todos los días. Certeza, sabía a quién lo estaba haciendo y qué estaba esperando, ¿verdad? Y por eso fue metido al foso de los leones. No le importó, convicción, convicción. Los amigos de Daniel se negaron a adorar a otros dioses, ¿verdad? Se negaron, certeza, sabían que solamente podían adorar a Dios, ¿verdad? Les calentaron el horno, dice la Biblia, ¿cuántas veces más? 7 veces más, y ellos entraron. ¿Cómo se llama eso? Convicción, convicción. Y a mí la respuesta de ellos me encanta cuando ellos dijeron, ¿ves? Nosotros sabemos que el Dios al que creemos puede salvarnos, pero si no nos salva, igual no te vamos a adorar. Eso se llama convicción. Eso se llama convicción. Los discípulos, cuando andaban con Jesús, cuando andaban con Él, tenían certeza. Ya ellos creían, ¿verdad? Pero cuando Jesús murió, resucitó, y ellos recibieron ese Espíritu Santo, lo de los discípulos no era certeza, convicción. La mayoría de los discípulos fueron martirizados, ¿cierto? Fueron martirizados. Unos los crucificaron, los decapitaron, los atravesaron, los exiliaron, y ellos seguían predicando el evangelio. Es más, les advirtieron, oigan, los vamos a soltar, pero quédense calladitos, no sigan predicando. ¿Y ellos qué dijeron apenas salieron? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hoy ahora vamos a predicar más. Eso es convicción. Eso es convicción, ¿verdad? ¿Y nosotros? ¿Y cuál es la convicción de nosotros? Cuando se nos presentan las pruebas, las dificultades, la oposición. ¿Cuál es la convicción de nosotros? Hasta ahora siempre había visto la fe como algo que tú pudieras pedir y esperar. Pedir y esperar, ¿verdad? Pero después de que el Señor me habló con esta palabra, entiendo que la fe no se trata solamente de pedir y esperar. Se trata de dar, ¿sí? Se trata de dar. Por eso cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos la parábola de la viuda, del juez injusto, ¿se acuerdan? Él cierra esa parábola diciendo, y cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Hallaré fe en la tierra. Parece ser que el Señor estaba diciendo que entre más pasan los tiempos, la fe va disminuyendo más, ¿verdad? Porque tenemos la fe solamente metida en un tema de yo te pido y tú me das. Y porque te pido y creo, tú me das, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la fe también se trata de cuando tú no me das, ¿qué hago? De cuando tú no me respondes, ¿qué hago? Y de qué tan dispuesta estoy yo a darte mi vida. Por convicción, así tú no me des nada. Así tú no me respondas ni una sola oración. Yo te voy a ofrecer mi vida. Porque yo voy a creer lo que dice la palabra. Que de todas maneras, aunque tú no me des nada, tú eres galardonador de los que te buscan. Y si mi galardón no me lo quieres dar, ni en este plano terrenal, no me lo quieres dar en este tiempo, entonces lo espero en la eternidad. Pero de que lo voy a tener, ¿sí? Pero se trata de dar, ¿sí? Por eso es que Jesús, cuando habló de las señales antes del fin, allá en Mateo, ¿qué dijo al final? En Mateo 24:13, dijo, y los que perseveren hasta el fin serán salvos. Los que perseveren hasta el fin. ¿En qué? En esa fe. En esa fe. En certeza y convicción. Espero. Si me das, maravilloso, bien. Bendito sea el Señor. Gracias, gratitud. Pero si no me das, de todas maneras, ya yo tengo mi convicción clara. Y te voy a seguir todos los días de mi vida. Como dijo Josué, ustedes verán. Le digo, ¿verdad? Ustedes verán si se quieren devolver, si quieren servirle a los unos, a los otros. Ustedes verán. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es convicción.
Así me quede solo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así me quede solo, en esta causa. Yo creo tanto en esta causa que no me importa si todo se devuelve. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Y es esa clase de convicción y es esa clase de fe la que el Señor espera de las familias de Manantial. ¿Sí? Es esa clase de fe la que el Señor espera encontrar cuando Él regrese. No una fe que solamente está esperando que me respondan o que me den. No, es la fe que está dispuesta a quedarse aunque no me des nada, aunque nunca me respondas, aunque muera esperando lo que quiero recibir. Yo igual te voy a seguir creyendo y te voy a seguir esperando. ¿Sí? ¿Saben que Abraham, Dios lo consideró su amigo? Y cuando uno lee esto, uno entiende, ¿por qué? Hay un pasaje, un versículo en la Biblia donde Dios dice: le ocultaré a Abraham mi amigo, sabiendo que él le va a repetir a sus hijos y a los hijos de sus hijos estas cosas. Abraham se convirtió en una persona muy confiable para Dios, porque ya Dios sabía que Abraham no estaba esperando que Él le diera para él ser. Ya Dios sabía que así no le diera, Abraham siempre le iba a hablar a sus hijos y a los hijos de sus hijos acerca de Dios. Y se convirtió en una persona confiable para Dios. Y lo llamó su amigo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que nos convirtamos en personas confiables para Dios, a quien Dios pueda llamar mi amigo. Rosa, mi amiga. Rosa es mi amiga, porque yo le dé o no le dé, ella va a seguir ahí firme. Ubita, eres mi amiga, porque te sane o no te sane, sé que vas a estar ahí. Luis, eres mi amigo, porque sé que no vienes cada domingo a la iglesia con tu familia esperando recibir, vienes a darte en adoración. Samuel, eres mi amigo, porque no es porque hayas nacido en una familia de pastores, sino que amas adorarme, pase lo que pase. ¿Será que nosotros podemos decir que tenemos esa clase de fe? Reflexionemos en eso, hermanos, y pidámosle al Señor que cada día nos fortalezca la fe, que cada día nos enamoremos más de Él, para que ya no nos importe tanto si nos da o no nos da, sino darnos cada día más a Él, confiando que en el momento que Él quiera, y si Él quiere, Él me va a dar mi recompensa, la que Él me quiera dar. Si coincide con la que yo estoy esperando, gloria a Dios. Pero si no coincide, más gloria a Dios. Porque la Biblia dice que los planes de Él son mejores que los míos. Y si yo tengo esa convicción y si yo creo eso, yo prefiero los de Él. Pongámonos de pie, iglesia.